Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a presentar el tema de la clase 4, que tiene que ver con base de datos multidimensionales. Es una continuación de lo que ya estuvimos viendo de Data Warehouse. Así que, bueno, les voy a contar un poco de qué se trata este tema. Vamos a empezar con un panorama bastante general. Espero poder ir avanzando a partir de la arquitectura de capas que estuvimos viendo, clases previas, donde logramos conceptualizar las cuestiones de ETL, dimos una definición de Data Warehouse, de Data Mars, metadatos, y hoy nos vamos a concentrar en, en los cubos, ¿sí? Los cubos en un modelo de base de datos multidimensionales, digamos, o mejor dicho, en un esquema en, una- en un esquema de data warehouse o en un problema de data warehouse, eh, el modelo de datos fundamentalmente es una especie de abstracción representada como un cubo. Un cubo va a permitir que los datos sean modelados y visualizados en un abordaje de múltiples dimensiones. Eh, este cubo va a estar formado principalmente por lo que se conoce como tablas de dimensiones y tablas de hechos, ¿sí? Ese modelo de base de datos de múltiples dimensiones va a tener dos componentes que son las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. Uno podría hablar de, de cubos en términos multidimensionales y hacer representaciones basadas en grafos, eh, debido a que permiten realizar visualizaciones de múltiples dimensiones en 2D, ¿sí? Eso lo pueden ver bien en el libro de Han, ¿sí? En el capítulo 3. Eh, Después por ahí podemos hacer quizás algún ejemplo de cómo sería la recorrida de ese grafo para poder entender cómo sería un esquema multidimensional. Eh, Yendo a las cuestiones de implementación de los cubos, ¿sí? De estas bases de datos multidimensionales, vamos a definir lo que serían las tablas de dimensiones y tablas de hechos. Las tablas de dimensiones eh, representa principalmente lo que se quiere, algún aspecto de lo que se quiere explicar, ¿sí? En relación al problema de descubrimiento de conocimiento. Eh, y tiene que ver con, por ejemplo, todos los ítems o las features que van a describir a un objeto de estudio, y también dimensiones tanto temporales como espaciales, ¿sí? Estas dimensiones del problema uno podría imaginarse, no sé, el nombre, la caracterización de una persona, bueno, ¿qué lo acompaña? Ahí el nombre, apellido, ¿sí? Después, esa persona podría tener también una dimensión que hable de dónde vive, ¿sí? Su dirección, asociado a alguna componente geográfica. También podemos tener una dimensión tiempo, ¿sí? Con agrupamientos definidos. Ahora vamos a ver esos agrupamientos qué nombre reciben, pero decir, bueno, expresamos el tiempo en días, en semanas, en meses, en años, en cuatrimestres. Eh, esa tabla, como les mencionaba recién, de dimensiones puede tener a su vez otras tablas, ¿sí? Se pueden ir encadenando. Eh, También dentro de lo que son eh,
la organización de los cubos vamos a tener las tablas de hechos. Las tablas de hechos tienden a formar parte de un tema puntual que aborda la conformación o la implementación de este cubo, ¿sí? Ese tema va a tener que estar representado en esta tabla de hechos, que estará compuesta por dos componentes súper importantes, que son las medidas y las claves que vienen a unir esta tabla de hechos con las tablas de dimensiones. Entonces, estas tablas de hechos van a tener el nombre de los hechos o las medidas y las claves que vienen de las tablas de dimensiones. Las medidas son principalmente algunas... a ver, tiene que correr así. Mirá, qué genio. Las medidas, como les decía, son propiedades numéricas que tiene una tabla de hechos. Esto puede ser directamente un valor o puede ser alguna fórmula que calcule ese valor. Tienen algunas propiedades y están como agrupadas dependiendo las operaciones que uno puede hacer con esas dentro del cubo, que van a tener que ver con si son factibles de ser agregadas o no. Entonces, la división que va a haber de estas medidas tiene que ver con si son aditivas o distributivas a lo largo de una dimensión. Uno podría pensar todas las funciones ahí que tiene sentido aplicarle una agregación, ¿sí? Y siguen funcionando. Operaciones del tipo ventas totales de algún producto o por localización y en el tiempo, siempre y cuando no haya algún solapamiento en el fenómeno que se esté estudiando, ¿sí? Que esa función o esa medida, mejor dicho, que puede ser un número o puede ser una función, trabaje sobre todas las dimensiones sin producir conflictos. Después, con respecto a las semiaditivas o algebraicas, no es posible combinarlas en todas las dimensiones. Entonces, estas medidas únicamente tienen sentido en algunos pares o solamente en alguna dimensión particular. Por ejemplo, el caso que van a encontrar en la diapo tiene que ver con, bueno, si yo quiero saber el inventario de productos, ¿sí? Por los almacenes que tengo, y luego quiero tener qué nivel de inventario, digamos, o el control de stock en cada uno de esos establecimientos, o en cada una de mis sucursales, por ejemplo, ¿sí? Ese control de stock tiene sentido en un momento dado, pero no tiene sentido por ahí aplicarle alguna medida de agregación, pues estaría mezclando el estado de stock de distintos momentos, ¿sí? Entonces, por ahí esa medida en particular sobre el inventario o el stock de un conjunto de sucursales, en la noción tiempo, cuando yo tengo todas las fotos, no tiene sentido, ¿sí? A eso se refiere con medidas semiaditivas o algebraicas. Por otro lado, las medidas no aditivas u holísticas tienen que ver con que no permiten hacer agregaciones o corresponden a funciones que no se pueden trasladar a lo largo de toda una dimensión, sino que dependen de algunos otros cálculos, matemáticos que nos pueda dar
esa medida, ¿sí? Em, otra de las características de las tablas de dimensiones y de hechos, yo les dije que las tablas de hechos estaban formadas por las claves, que serían las claves que vienen de las dimensiones y las medidas. Bueno, estas claves en el entorno o en el contexto de los data warehouse eh, son bastante particulares. A diferencia de las claves naturales que se suelen usar en en los sistemas transaccionales, ¿sí? Donde cada clave puede tener alguna semántica y o puede ser compuesta, o está asociada con la entidad que representa. En el caso de los cubos o bases de datos multidimensionales, estas claves suelen tener eh, otros requerimientos, entonces se usa lo que se llama claves subrogadas, que generalmente tienen la característica, no generalmente, tienen la característica de ser numéricas de tipo secuencial, no tienen relación directa ninguna con el dato que están identificando y no poseen significado, simplemente es una enumeración de los ítems nuevos que voy a integrar en el Data Warehouse. ¿Por qué se usan estas claves subrogadas y no las claves originales? Principalmente por una cuestión de normalizar, el proceso, las fuentes que uno está integrando en el Data Warehouse. Siempre piensen que en este tipo de trabajo vamos a trabajar con, valga la redundancia, con fuentes heterogéneas. Además, puede haber, no sé, diferentes cambios en las aplicaciones de orígenes y nosotros simplemente lo único que vamos a hacer es un remapeo en el proceso de ETL y hacia adentro del Data Warehouse siempre podemos conservar nuestras claves subrogadas y además también por una cuestión ligada al rendimiento. No tanto en términos de almacenamiento, ¿sí? Sino más bien en tiempo de lectura. Leer un entero es mucho más rápido que leer otro tipo de datos, ya sea una clave expresada como cadena o como algún otro número de mayor complejidad. Eh, Siempre lo mejor, es decir, la, la metodología de conformación de Data Warehouse, ¿sí? De diseño de Data Warehouse y todo, obliga a que uno tenga que definir sus claves subrogadas siempre, ¿sí? Y se trabaja de esa manera. El modelo conceptual que, que siguen los data warehouse, ¿sí? Dista bastante, digamos, son diferentes dadas los requerimientos distintos que que tienen los data warehouse. Son muy diferentes a los modelos de datos relacionales que son utilizados en los sistemas transaccionales. Un data warehouse va a requerir que el esquema sea conciso, orientado a un tema y que facilite las tareas analíticas, ¿sí? Acá no interesa tanto las cuestiones ligadas a transacciones con operaciones de lectura-escritura, sino lo que se quiere es tener una lectura rápida eh, y eficiente de los datos. Entonces, los esquemas tienen que ver principalmente o el esquema más conocido, mejor dicho, eh, los esquemas más conocidos tienen que ver con modelos de este tipo, ¿sí? Donde coexiste una tabla de hechos y varias de dimensiones y que se corresponden con modelos de tipo esquema de estrellas, esquema de copos de nieve y esquema de constelación de hechos. El esquema de estrella tiene la particularidad de tener una única
tabla de hechos, ¿sí? Y varias tablas de dimensiones que contribuyen a esta tabla de hechos. Cada dimensión en este esquema va a tener una tabla única, ¿sí? Hay una sola tabla por cada dimensión, y los atributos de una dimensión pueden formar también una jerarquía o una grilla de orden parcial. ¿Sí? Pero siempre va a haber una dimensión eh, y, perdón, va a haber varias dimensiones, una tabla de hechos y las dimensiones son únicas, es decir, no hay ramificaciones de dimensiones, es una sola y los atributos de esta dimensión van a tener, pueden llegar a formar alguna jerarquía de orden total o parcial. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco eso de las jerarquías, un cachito más adelante. Bueno, y este es el esquema puntual de estrellas. El esquema de copo de nieve, ¿sí? Lo que hace es utilizar tablas de dimensiones, pero ya normalizadas, donde yo empiezo a tener otras tablas de dimensiones que explican algún aspecto de una tabla de dimensiones. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en las ubicaciones, tengo la clave de la ubicación, la calle y la ciudad. Y para la ciudad tengo otra tabla también que describe a qué provincia pertenece, país. ¿Sí? Eh, lo mismo acá para los ítems. ¿Sí? Tengo una clave y tengo un ítem que me agrega mayor información eh, sobre el supply key. El tema, digamos, una de las ventajas que trae el esquema de copo de nieve tiene que ver principalmente con reducir la redundancia de las tablas de dimensiones. ¿Sí? Lo que tiene es que suele ser más fácil por ahí de mantener y permiten ahorrar bastante espacio. La desventaja que trae es que requiere que uno eh, requiere incrementar la cantidad de joins que se van a hacer para poder meter todo, para poder tener una única vista del cubo. Va a requerir que las consultas sean un poco más exigentes y si bien mejora las cuestiones ligadas a redundancia por espacio de almacenamiento y reducir la, la cantidad de datos. El problema que tiene es que no escala tan bien como un modelo de eh, un esquema de estrella. ¿Sí? El último tipo de esquema tiene que ver con la constelación de hechos. La constelación de hechos es una especie de híbrido de los otros dos esquemas, donde la característica principal, ¿sí? Que lo distingue tanto de copo de nieve como de estrella, es que en constelación hay múltiples tablas de hechos, ¿sí? Y estas tablas de hechos comparten dimensiones entre sí. ¿Sí? Entonces hay como una idea de que ese tipo de esquema ligado a constelación de hechos, donde hay, si nosotros decíamos que una tabla de hechos responde a un problema, por ejemplo, yo puedo tener una tabla de hechos que habla de clientes y armar una parte del data warehouse que sería un data mart, ¿sí? Si recordamos la arquitectura, que sería un data mart, eh, y esa, y esa tabla representar un cubo puntual. En el caso de la constelación de hechos, al tener muchos de esos datamart, se los suele asociar
o está más asociada a la visión global del data warehouse, ¿sí? Un data warehouse multitemático, con varios departamentos a los que asiste, como podría ser, vamos a tener la tabla de hechos con problemas relacionados a clientes, otros con ventas, otros con stock, ¿sí? Podemos tener múltiples tópicos metidos en una constelación de hechos y esquemas, y poder ver cada uno de esos como un esquema más chiquito, ¿sí? Que sería un data mart. Entonces el data mart, para que quede claro, enfoca un problema puntual, ¿sí? Un único problema, y una constelación de hechos sería un conjunto de data mart que trata de explicar varios problemas para dar soporte al sistema de soporte a toma de decisiones. ¿Sí? Me salió horrible la parte. Entonces acá en la arquitectura podemos ver el data warehouse conformado por varios data marts, ¿sí? Entonces acá uno podría pensar que cada uno de estos eh, data marts, o también podríamos verlo como data warehouse chiquititos, ¿sí? Conforman lo que es el gran data warehouse. Si lo pensamos en términos de esquemas de data warehouse, es decir, cómo van a estar conceptualmente conformados esos data warehouse, podríamos pensar en los data marts con esquemas de estrella y esquemas de copo de nieve, ¿sí? Más frecuentemente con esquemas de estrella, y un esquema de constelación en el caso de todo el data warehouse, ¿sí? Bien, un concepto más que nos queda ver es el de las jerarquías. La jerarquía es una componente muy importante dentro de lo que es Data Warehouse, y se ocupa principalmente de relacionar diferentes conceptos de una dimensión, ¿sí? Eh, Va a tener esta jerarquía a diferentes niveles y cada uno va a ser un atributo de una dimensión. Entonces, por ejemplo, yo podría tener en este caso una, una dimensión que sea como genérica, que sea location, ¿sí? Como muestro ahí, location, y la jerarquía en su nivel raíz, digamos, contemplaría todos los casos de ubicaciones sin importarme cuál pueda distinguir, es decir, podría ser un, un group by eh, eh, sin atributos a izquierda, sería, ¿sí? Para que se hagan una idea. Y luego uno podría empezar a definir otros atributos dentro de esa tabla de dimensiones que tengan algún nivel de desagregación, ¿sí? Como por ejemplo país, provincias o estados, ciudades, ¿sí? Entonces yo puedo pensar en un nivel superior que agrupa todos los conceptos de las ubicaciones, e ir abriendo esa jerarquía. Lo mismo puedo usar para una dimensión de tiempo, donde yo puedo tener guardado, no sé, el timestamp mi, de mi, mi variable temporal, y luego también podría tener cortes como decir, bueno, tengo la fecha en día de la semana, el mes, el año, un trimestre, un cuatrimestre, un bimestre, ¿sí? Distintas variables que me agrupan eh, distintos aspectos de la jerarquía, ¿sí? Bien. Eh, bueno, una, una cuestión que nos queda ver ahora, es decir, yo tengo el cubo y
en ese cubo voy a poder hacer consultas de diferentes tipos. Las herramientas que me van a permitir hacer las consultas tienen que ver con, con unos modelos que partiendo desde mi cubo, dependiendo de las operaciones que yo vaya haciendo, podría hablar de roll up, drill down, slice y pivoteo de tablas, o un dice. Estos nombres así, por ahí no les dicen nada. Ahora, cuando uno piensa en el cubo, ¿sí? En este caso, con 3 dimensiones, una de ubicaciones, una de una dimensión temporal, y en este caso ítems que esta organización vende, por ejemplo. Cuando pienso en datos resumidos, ¿sí? En datos resumidos, en algunas de sus dimensiones, ¿sí? Uno generalmente piensa en roll-up, ¿sí? Que nos va a permitir generalmente escalar en alguna de las jerarquías o reducir dimensiones, y va a permitir hacer generalizaciones y agregaciones. Fíjense que yo parto de este cubo y hago un roll-up en las ubicaciones, en locations, desde ciudades a países. ¿Sí? Tengo ciudades, ¿sí? Está desagregado en ciudades el cubo, y voy a países. ¿Sí? Termino teniendo USA y Canadá. ¿Sí? Con el resto de las dimensiones de la misma manera, de su método original. También puedo hacer operaciones de ir en sentido contrario, es decir, tener algún tipo de jerarquía también, pero quiero expandirla. En lugar de pensar en cuatrimestre, podría hacer un drill down y expandir esa jerarquía y hablar de meses, por ejemplo. Drill down en el tiempo, de cuatrimestre a meses, y extender el eje o la dimensión tiempo, llevándola a una unidad más finita. ¿Sí? Eso siempre facilitado por los atributos jerárquicos que tengo definidos en las tablas de dimensiones de mi cubo. Otras operaciones, por ejemplo, el slice, va a permitir hacer un corte, una proyección. ¿Sí? En este caso, el ejemplo muestra un slice por tiempo para un cuatrimestre particular. Entonces, para este cuatrimestre es como si yo cortara la feta del cuatrimestre 1, ¿sí? Fíjense que es puntual, es una especie de where time igual tanto. ¿Sí? Este slice va a ser un corte por un valor particular de una dimensión. Y fíjense que me queda una matriz que no tiene profundidad, no tiene cuerpo, digamos, en este caso, es simplemente la grilla con países y los ítems. Dejé de lado la dimensión tiempo ahí con el slice. De una matriz que yo salgo del cubo, bajo las dimensiones con el slice y me quedo con una tabla, esto es lo más parecido a las tablas que conocemos de una base de datos tradicional, uno puede aplicar ahí alguna transposición también, ¿sí? Es decir, convertir mis filas en columnas y tener otro aspecto diferente también del problema, donde las columnas pasarían a ser mis ciudades, ¿sí? Y las filas
tendría los ítems, cada uno de los ítems que yo vendo con cantidades, precios, la medida que sea, ¿sí? Entonces, uno puede ir también no solo sacando fetas del cubo, ¿sí? Para quedarme con algún momento o alguna ciudad, algún problema puntual, que yo ya lo tengo precargado. Esto es súper importante también. Estos problemas están ya precargados en lo que serían las tablas de dimensiones. Bien, y el otro método tiene que ver con el DICE. La operación de DICE hace una especie de reducción del cubo en todas sus dimensiones a un cubito más chiquito, ¿sí? Fíjense que las restricciones acá son bastante, están realizadas en todas las dimensiones del cubo, y además también hay un recorrido por ahí, no, no, en este caso no hay recorrido por la jerarquía, simplemente hay una restricción de los valores que me interesan, ¿sí? Entonces yo lo que voy haciendo es achicando los dominios de las dimensiones y quedándome con una fracción del cubo. Sigo teniendo un cubo, pero más chiquito. En este caso se filtró por ubicaciones que coincidan con dos ciudades, ¿sí? No se escaló en la jerarquía ni se bajó, se mantuvieron las ciudades. Además, se requieren dos elementos tiempo, es decir, que esté en Q1 o en Q2, y también lo mismo para los ítems. Entonces, esto me termina devolviendo un cubo con algunas restricciones, es decir, un cubo más chico, pero tengo todas las dimensiones presentes, ¿sí? Con dominios restringidos. Estas operaciones se pueden ir haciendo en conjunto. Uno podría ir haciendo una reducción y luego un dice y transponer, ¿sí? O al revés, hacer una agregación y hacer un slice, ¿sí? Eh, Son como acumulativas las operaciones que podemos ir haciendo. El, la mayoría de todas estas tecnologías de data warehouse pueden ser utilizadas tanto en herramientas que son de propósito específico para data warehouse, o pueden ser implementadas en algunos servicios que suelen eh, ser de alguna manera híbridos, donde las soluciones OLAP suelen estar soportadas también por eh, bases de datos tradicionales o bases de datos conocidas como relacionales, ¿sí? Uno puede tener un Postgres, como estuvimos viendo con Pentaho, y usar Pentaho con Postgres, y no es que tiene una solución cerrada eh, o nativa ya para implementar el data warehouse, ¿sí? Entonces, vamos a tener opciones llamadas rollup, donde el middleware que mantiene la capa de data warehouse se comunica con un motor de base de datos tradicional, ¿sí? Que son la mayoría de las implementaciones hoy en día vienen así. Yo puedo tener diferentes tipos generalmente son con bases de datos relacionales, pero puedo tener algunas otras bases de datos también no SQL relacionadas con la capa del data warehouse, ¿sí? La que implementa el data warehouse. En este caso sería Pentaho, en el nuestro. Pentaho conectado a algún motor de base de datos. Hay soluciones que vienen también ya integradas con, digamos, donde el data warehouse
ya es una base de datos y tiene la lógica de Data Warehouse, es decir, es una aplicación servidor generada específicamente para dar ese servicio. Y estas soluciones reciben el nombre de MOLAP, por Multidimensional OLAP. ¿Sí? En el caso anterior era ROLAP de Relational OLAP. Generalmente este tipo de soluciones tienen una especie de... se distingue generalmente la complejidad, es decir, las principales diferencias radican en que los MOLAP calculan todo el cubo y después lo vuelven operativo. En el caso de las bases de datos o de los data warehouse rollup, generalmente uno, una vez que inyectó los datos, ya puede empezar a hacer consultas, aunque el sistema no haya reindexado todo, va a ir generando los índices, utilizando algunos bitmaps, y hay índices especiales para este tipo de arquitecturas. Pero en el caso del MOLAP, primero calcula todo el cubo y luego empieza a prestar servicio. Eso hace que por ahí las herramientas de uso específico de Data Warehouse, como esta MOLAP, sean mucho más rápidas, pero la construcción del cubo hace que sean muchísimo más lentas. Creo que una de las aplicaciones que funciona tipo MOLAP es Cosmos de IBM. Son esos monstruos eh, que no sé cuántos deben quedar ya andando, pero me acuerdo que el ministerio tenía uno para manejo de presupuestos y esas cosas, y uno se podía conectar a los cubos y hacer consultas. Y hay otras alternativas que suelen ser híbridas, ¿sí? Que se llaman OLAP, ¿sí? Que sería la H de híbrido o híbrido OLAP. Y, y también en este caso, al igual que Rollup, los datos son almacenados en base de datos relacionales. Eh, y almacena datos que son ya agregados en una forma multidimensional. Y el acceso es bastante similar a lo que es MOLAP, ¿sí? Pero bueno. Bien, después en las diapos van a encontrar algunas ventajas y desventajas con respecto a cada uno de estos modelos. Generalmente tienen que ver las ventajas, tienen que ver con tiempos de acceso, disponibilidad, ¿sí? Y la desventaja suele ser que, digamos, ¿dónde están los cuellos de botella en este tipo de herramientas? Tanto en la carga como en el refresh. ¿Sí? Cuando uno tiene que si uno tiene que parar el data warehouse para hacer las actualizaciones, es medio una porquería, ¿sí? Porque tendría que perder un montón de tiempo antes de poder volver a tenerlo operativo. Y conforme va creciendo, esos tiempos generalmente se suelen incrementar. Ahora, por ahí, la desventaja de usar un rollup también tiene que ver con que estamos usando una herramienta que quizás no fue preparada o optimizada para eso. Hoy en día quizás cambió bastante, pero originalmente, cuando empezaron a surgir estas primeras herramientas, no estaban tan optimizados los índices, tenían otros requerimientos. Entonces, por ahí no eran eh, tan robustas. ¿Sí? Bien, creo que hasta acá estamos. Entiendo que no me olvidé de nada. Las referencias para esto es el capítulo 3 del libro de Han. Hay otros libros, sobre todo de Kimball, que pueden llegar a ver algunas cosas.
la mayoría de todo esto está sacado del libro de Han, ¿sí? Con eso van a tener bastante para leer y está muy bien explicado. Bueno, nos estamos viendo.